Bueno, vamos a recibir la palabra en esta noche. Quiero que por un momento le digas: Espíritu Santo de Dios, estamos aquí reunidos porque reconocemos nuestra pobreza, nuestra necesidad de ti. Tú nos quieres enriquecer espiritualmente y aquí estamos dispuestos para que tu palabra sea plantada en nuestros corazones y que tu palabra produzca el fruto para el cual el Padre la ha enviado. Espíritu Santo, en este tiempo nosotros queremos ser esos vasos de barro que tú puedas depositar ese tesoro tan grande que las personas necesitan para conocerte a ti. Espíritu Santo de Dios, yo quiero darte la bienvenida a este lugar. Queremos decirte que eres la persona más importante, eres nuestro amigo, nuestro consolador. Eres quien nos fortaleces y aún en las pruebas por las que estamos pasando en diferentes momentos, Espíritu Santo, tú estás ahí, tú no nos has dejado abandonados. Y hoy queremos darte la bienvenida a este lugar, a esta congregación, a nuestros corazones. Con un fuerte aplauso te decimos: bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Ven y fortalécenos en esta hora. Amén y amén. Bueno, vamos hoy a estudiar el arca de Dios en mi casa. Y quiero que miremos 2 de Samuel, capítulo 6, el verso 12 al verso 15. Dice así la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 6, del 12 al 15. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Bueno, algo extraordinario estaba ocurriendo. Bueno, los que conocen algo del arca del pacto, era el cofre que Dios le había dado la orden a Moisés que hiciera, y era la que estaba en el lugar santísimo. En el arca habían 3 cosas: estaba las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Cuando Israel cayó en pecado, empezaron a ser idólatras, ellos fueron derrotados y los filisteos se les llevaron el arca. Estando el arca donde los filisteos, empezaron a venir juicios, empezaron a enfermarse, les empezaron a salir tumores, y entonces los filisteos dijeron: esto es Dios que pelea con nosotros, devolvamos el arca. Entonces ellos hicieron toda una, ellos la cogieron el arca y hicieron ratoncitos de oro como en ofrenda por lo que ellos estaban, para que Dios les quitara el castigo. Dijeron: si no se nos quita, entenderemos que es cosa de la naturaleza, pero si al entregar el arca y entregar esta ofrenda a los israelitas se nos quita, entenderemos que era el juicio de Dios. Así que entonces ellos la entregan, la pusieron en unos bueyes y la mandaron. El arca llegó a la casa de un hombre llamado Abinadab. Dice la Biblia que él la entregó allá, y en la casa de Abinadab el arca duró 20 años. Cuando termina el reinado de Saúl, que muere y viene toda esta derrota, pasan 20 años y David es coronado como rey. Cuando él establece el reino, él dice: hay que traer el arca nuevamente a la ciudad donde estaba Jerusalén, donde ellos estaban planeando hacer el templo. Entonces la manda a traer, pero cometieron un error. El error es que los filisteos la entregaron de esa manera porque obviamente ellos ni conocían la ley, ni a ellos se les había dado las instrucciones de cómo debían transportar el arca. Los israelitas sí lo sabían, no se debía transportar sino en los hombros de los levitas, ellos tenían que llevarlo.
Entonces se les ocurrió la gran idea de hacer un carro nuevo y la pusieron y la iba jalada por bueyes, y en una de esos los bueyes tropiezan y el arca se va a caer. Y entonces Usa manda la mano y la tiene y cayó fulminado, muerto, entendiendo que nadie podía entrar en la presencia de Dios sin haberse purificado o santificado. Así le pasaban a los sacerdotes que entraban al lugar santísimo, y si había pecado en ellos, eran fulminados inmediatamente. Por eso es que nosotros agradecemos a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Jesús muere, el velo que estaba separando el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, se rasgó. Pero no se rasgó de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, entendiendo que el Señor ahora nos daba entrada al trono de la gracia. O sea, antes estaban en pecados, aléjense en lo que más puedan, porque los va a matar la presencia de Dios. Lo que nos dice ahora el Señor Jesús: estás en pecado, ven, porque ahora hay gracia y hay perdón. O sea, ahora entre más uno se acerca a Dios, más purifica. Ahora no nos van a matar fulminantemente. A Usa le ocurrió eso. David se asustó y dijo: no, ¿cómo vamos a llevar el arca? Eso aquí nos va a pasar lo mismo a todos. Y entonces ahí es cuando Obed-edom se ofreció para recibirla. Bueno, era un momento tremendo, y tenía que tener fe Obed-edom para poder recibir el arca, porque uno ve que le acaba de pasar esto a este y David no la quiere tener, y Obed-edom dijo, aceptó el reto. Ahora quiero que miremos, y eso es lo que la enseñanza del día de hoy, las 4 bendiciones que nos pueden venir si nosotros traemos la presencia de Dios a nuestras casas. Número 1, ¿cómo lo deberíamos hacer? Obed-edom recibió el arca del pacto con reverencia. O sea, él no lo hizo de cualquier manera. Ahora, supongamos que él había atendido a las palabras que había dicho Samuel. Habían unas palabras específicas para ese momento, y están en el libro Primera de Samuel, capítulo 7, en el verso 3. Mire por qué Obed-edom no murió, trajo el arca del pacto, y en vez de morir, él fue bendecido. Mire, dice, habló Samuel, Primera de Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué estaría pasando en el corazón de Obed-edom? Pues que había obedecido esta palabra, había quitado los ídolos del corazón. Y por eso cuando él trae el arca del pacto, él no muere, porque él mostró reverencia ante la presencia de Dios. Una de las cosas que a nosotros los seres humanos nos puede pasar es que a veces nos acostumbramos. Entonces, por lo menos cuando uno se acostumbra, mire, por lo menos piensa en una relación matrimonial. Cuando se vuelve costumbre, cuando está al principio, uno es delicado en la manera como le habla a la persona, piensa bien lo que le va a decir, contiene la ira en momentos que usted sabe que para poder conquistar y que vean la mejor parte de uno, ¿sí o no? Una sonrisa para acá, sonrisa para allá, y todo es mi amorcito, mi ternurita. El problema es cuando se acostumbra y empieza a pasar ciertos límites. Entonces ya me es fácil faltarle al respeto, ya me es fácil hablarle de cualquier manera. Y aunque siguen conviviendo, al acostumbrarse y al haber perdido como ese amor que nos unió, note que a veces las personas están viviendo juntas pero separadas. Y se pierde esa alegría, ese gozo. Era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos conocieron la presencia de Dios, que todo lo que pedían, el cielo se abría y lo obtenía. Imagínense uno ver que de una roca sale agua, que el cielo le caía el pan, literal. O sea, no era, a veces los científicos empiezan a buscar, y pues que cómo van a encontrar explicaciones si es un milagro, es una intervención sobrenatural, es algo que no tiene explicación. Y ellos conocieron esa presencia, pero llegó el momento en que se acostumbraron. Entonces se les hacía fácil ser irreverentes con Dios. Y note cómo Obed-edom tuvo una actitud diferente. ¿El que mostró?
Una actitud diferente. Una actitud de reverencia ante la presencia de Dios. Nunca te acostumbres. Que si de pronto le fallamos a Dios, mire que uno sienta, Señor, perdóname, ¿cómo pude yo contestarle a esa persona así? ¿Cómo pude hablarle así a mi esposo, Señor? ¿Qué me está pasando? Que uno pueda ir a la presencia de Dios. O sea, fallar es normal porque estamos en la carne. Lo malo es que yo me acostumbre a vivir así. Amén. Y en ningún momento ya sienta dolor de, Señor, esto no es correcto, esto no está bien. Entonces, Obed-Edom, a diferencia de muchos, él mostró reverencia. Quiero que mire conmigo 2 de Samuel, capítulo 6, en el verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Note que parece ser que lo que ellos no presentaron fue reverencia ante la presencia de Dios. Porque dice que, o sea, uno dice, bueno, humanamente, y bueno, cuando estemos en el cielo preguntamos, ¿no? Aseguremos de llegar allá y preguntamos. Hay cosas que no comprendemos, dice el Señor, bueno, pero uno se imagina, ¿no? Le mandó la mano, pero habla de una temeridad. Pero yo digo que en el corazón de él algo había para haber tocado la presencia de Dios y haber caído fulminante. Pero ¿por qué el otro sí la llevó hasta la casa? Y al instalarla y todo eso, yo me imagino que la tocaron. Obvio. ¿Y por qué el otro no cayó? Porque el otro había atendido a las palabras de Samuel que decía, quiten los ídolos del corazón, quiten a Astarot, quiten a los Baales. Probablemente él también adoraba, así como buscaba a Dios, también buscaba a los ídolos. Solo Dios sabe, a lo mejor en el cielo podamos ver esa parte. Entonces lo primero que nosotros necesitamos para que la presencia de Dios en nuestras casas se manifieste es reverencia. Amén. Reverencia por su presencia. Segundo, Temor de Dios. Obed-Edom fue obediente y temeroso de Dios. Obed-Edom fue obediente y temeroso de Dios. 2 de Samuel, capítulo 6. Ahí vamos a ver en el verso 11. ¿Lo tienes, amor? Dice, verso 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses y bendijo. Ahora, ¿por qué en 1 Samuel 7, del 1 al 2, habla de que en la casa de Abinadab estuvo 20 años? 20 años estuvo en la casa de Abinadab y dice que él consagró a Eleazar su hijo para que fuera el que la cuidara. ¿Por qué no dice la Biblia que lo bendijo? O sea, no hay ninguna referencia de una bendición, de algo que llamara la atención. La llevaron para Jerusalén porque David tuvo eso en su corazón, pero en 20 años no pasó nada. Y uno dice la Biblia que todas las cosas que en el Antiguo Testamento se escribieron y que hoy nosotros las podemos leer, dice, son ejemplos para que nosotros podamos mirar como en ese espejo y decir, bueno, ¿cuál fue el error de ellos para poder no alcanzar esa bendición? ¿Qué pasaría con Abinadab? 20 años y el otro 3 meses y todos empezaron a enterar de que Dios lo había bendecido. Cuando se empiecen a enterar de que Dios empieza a bendecir a cada uno de los que están acá, amén, que la familia amén, se enteró que por causa del Señor, Ramiro y Nancy, mira cómo Dios los ha levantado, amén, que mire Servando, que mire cada uno, mire, y empiezan a decir, por causa del Señor. Abinadab tuvo 20 años y no pasó nada. Entonces uno mira, bueno, entonces ¿qué fue lo que hizo Obed-Edom? Él era temeroso de Dios. Era diferente a Abinadab, y parece que el otro la tenía ahí porque le tocó a Abinadab, porque la mandaron, no se sabe, pero algo incorrecto estaba pasando, porque en 20 años no hubo una diferencia. Y uno puede pasar la vida cristiana muchos años sin ver la gloria de Dios. En 3 meses, a veces hemos visto gente que dice, uy, usted lo ve bien llegado a la iglesia y se consagra y rápido empieza a dar un testimonio y dan otro y dice, Señor, pero ¿yo cuándo?
¿Cierto? O sea, puede ser que, porque pues somos humanos y a veces es válido que uno le pregunte al Señor, Señor, dime qué es lo que está pasando en mí. Cuando yo me hice cristiana siempre me dije algo, bueno, si lo que la Biblia dice es verdad y yo no estoy viviendo esas bendiciones, entonces algo está fallando. Yo creo que tú no eres Dios porque tú no fallas, entonces soy yo, muéstrame en qué, Señor. Hazme entender, Señor, qué es lo que yo no estoy haciendo bien para que no alcance lo que tu palabra dice que me pertenece. Entonces, note que en el caso de ellos, 20 años y no pasó nada. En 3 meses, y todos empiezan a hablar de lo que Dios está haciendo. 3 meses, Señor, yo quiero entrar en ese temor de Dios. El temor de Dios, dice la Biblia, que es el apartarse del mal. Ahora, uno dice, bueno, Señor, examíname. Porque lo peor que a uno le puede pasar es el pecado oculto, y el pecado oculto es el que todos ven menos uno. Puede ser que todos lo vean y uno no lo ve, dijo alguien, es como el mal aliento. Todos lo perciben menos uno. Por ejemplo, el orgullo es un pecado. La soberbia, y uno dice, y a veces cuando no les ha pasado que uno a veces se enoja y uno a veces se aguanta y no dice nada, pero uno dice, Dios mío, pero estoy enojado. O sea, estoy mal por dentro. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que no me moleste tanto eso que de pronto los demás hacen? Que yo pueda asimilarlo de una manera diferente. Entonces cuando uno descubre, bueno, Señor, ¿qué será? Porque la Biblia dice que Dios aleja al soberbio. Y uno puede decir, no, pero yo no soy así. Pero bueno, preguntémonos. Preguntémonos cuando uno se siente confrontado, uno cómo reacciona. Sí, cuando uno le dan deseo de contestar, a todos nos pasa que a veces, Señor, y eso no puede seguir siendo así. Yo tengo que, de adentro, la Biblia dice que adentro deben fluir de mí ríos de agua viva, y a veces no lo parece. Entonces, cuando uno examina, o sea, aquí no es para uno juzgarse ni mucho menos y decir, si en 3 meses vio la bendición de Dios y Abinadab duró 20 años y no se registra que hubiese el movimiento, o sea, que hubiese como el fuego, el poder de Dios, entonces vamos a examinar, Señor, ¿qué puede estar pasando que esté frenando mi bendición? Tercero, Obed-edom puso a Dios en el centro de su hogar. Amén. Esto fue clave en la vida de este hombre, o sea, el Señor era el centro de él. ¿En dónde? ¿En qué momento? Por ejemplo, mire, una de las cosas que afectó mucho a Estados Unidos fue que aquí hubo una época, o sea, un avivamiento impresionante, pero el diablo lo que causaba era división en las iglesias. Entonces era muy fácil, por ejemplo, familias, Dios lo empezaba a usar y ese arrancaba y cogía a los que podía y formaba otra. Y hubo una generación de jóvenes que se crecieron aquí escuchando en la mesa a los papás hablar mal de los hermanos de la iglesia. Y eso mató la fe. Claro, entonces estaban cargados y no, que el hermanito tal, y convertían los comedores en eso. Hay un libro que yo me leí que llama Los Generales de Dios, y a mí ese libro me quebrantaba porque yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? O sea, no puedo entender cómo entre ellos hacían unas cosas, se tiraban como si fueran enemigos. Entonces se perdió realmente ese temor de Dios, porque Jesús dijo, mire, en esto el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y entonces cuando yo amo, yo no trato de divulgar lo malo del otro. Si es así o no, uno trata más bien, dice, el amor cubre multitud de faltas. El amor intenta siempre como hacerle el bien al otro. Entonces, cositas como esas que a veces uno no le presta atención. Entonces uno dice, no, pues ya no estoy en fornicación, en adulterio, y pensamos que los pecados más graves son los únicos, pero acuérdese que hay que cazar las pequeñas zorras porque echan a perder las grandes cosechas. Entonces, cuando este hombre trae al Señor en el centro del hogar, imagínese a Obed-edom en el comedor. ¿Cómo sería él como padre? ¿Cómo les enseñaría la palabra? O sea, yo me lo imagino, él no se la pasó, no, mire, el arca ya 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada, y mire aquí en 3 meses, yo me imagino la humildad de él. Hijos, mira, si atendemos los mandamientos, si ponemos atención, nos va a ir bien. Entonces, cuando uno pone a Jesús en el centro, cada cosa que se hace, aún la manera como uno corrige a sus hijos, tiene que mostrar temor
de Dios, temor reverente a Dios. Entonces vemos que él puso a Dios en el centro del hogar. Primera de Crónicas, capítulo 13, en el verso 14, leámoslo. Capítulo 13, verso 14. Dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom nuevamente en su casa 3 meses. Mire que es para que no se nos olvide. 3 meses. ¿En cuánto va a venir la bendición a nuestras vidas? En 3 meses. 3 meses. Vamos a traer la presencia de Dios. 3 meses. Aquí dice 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía, o sea, no solamente la casa, todo lo que él tenía. Mira que vale la pena hacer del Señor el centro de nuestros hogares. Amén. En todo momento, que Él sea el centro de nuestros hogares. Y la cuarta, Obed-Edom mostró fidelidad y deseo de servir a Dios. Y gracias. ¿Qué mostró Obed-Edom? Fidelidad y deseo de servir a Dios. O sea, duró 3 meses, se llevaron el arca, pero él no dijo, ay no, ya, ni se imagina, ah, sí, David, ahora sí viene por ella cuando ve que nos está yendo bien. O sea, note que él cómo hubiese podido reaccionar. Pero esos 3 meses despertaron en él y en su familia un mayor deseo por servir a Dios. O sea, ellos no se la llevaron, pero quiero que miren conmigo ahora Primera de Crónicas 15, 18. Primera de Crónicas 15, en el verso 18. Dice así, dice, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Asael, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Ahí estaba Obed-Edom. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Obed-Edom? Se fue a servir de portero en la casa del Señor. Ahora miremos Segunda de Crónicas 26 del 4 al 8. ¿Y quién era el centro delantero? Primera de Crónicas 26. Primera. Dije 20, me perdonan. ¿26 qué? Del 4 al 8. Dice, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero y el cuarto, Sacar el quinto, Natanael y el sexto, Amiel el séptimo, Isaacar octavo, Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Amén. ¿Sigo? Hasta el 8. Ah, bueno. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Todos los hijos de Semaías, Odní, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom, y de los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. Amén. ¿Cuántos de la descendencia de Obed-Edom le sirvieron al Señor? 62. Ahí dice claramente, los hijos fueron nombrados, mire, fueron hombres valientes, sabios y bendecidos. Y los hijos de los hijos. Ajá, o sea, ahí viene porque obviamente ahí nombra a los hijos de los hijos, eran 62 en primera línea prácticamente sirviendo al Señor. O sea, Obed-Edom, por el temor a Dios, por haber aceptado el arca del pacto, por haberse vuelto obediente, él hizo que su generación marcara la diferencia, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, muchas veces no es fácil al principio. Hay veces que tú estás sembrando y no ves la cosecha, pero cuando nosotros, dice lo que decía el pastor, no nos cansamos de hacer el bien.
Entonces vamos a esforzarnos por traer la presencia de Dios. Pregúntale al Señor, ¿cómo quieres que yo traiga tu presencia a este lugar, Señor? Sé que no voy a buscar la cajita, el arca, pues sería muy chévere que nos la dejaran, pero no es ahora en físico, porque Jesús dijo que ahora su presencia estaba en medio de nosotros, donde hubiesen 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces, ¿cómo uno puede afectar nuestra descendencia con las decisiones que tomamos hoy? Si usted se pone a mirar la historia de los hombres que han sido ateos, que han sido rebeldes contra Dios, mire los hijos cómo les han salido. Ahora mire usted también los hijos de los hombres que han dado su vida, que le han servido al Señor, y usted mira que las generaciones de ellos pasan y siguen siendo benditas. Entonces vale la pena que nosotros podamos traer la presencia de Dios. Obed-edom mantuvo esa fidelidad en el servicio a la casa de Dios cuando se llevaron el arca del pacto. O sea, cuando ya no tenía el objeto físico que ellos podían ver, él mantuvo su fidelidad al Señor, porque su fe no estaba fundada en algo que él pudiera ver físicamente. Porque si hubiera podido desanimarse o no, ay no, ya nos cambiaron, ya cambiaron el líder, nos cambiaron. No, él se quedó ahí, él mantuvo porque él miraba y sabía a quién le servía. Entonces yo quiero que nosotros entendamos que el deseo de Dios es que traigamos el arca a nuestros hogares. Y empecemos por nuestras familias. Yo recomiendo hágase en un altar familiar. Una vez en la semana, puede ser una vez en la semana donde puedan reunirse con los hijos, los que hayan, el núcleo que haya. Si no hay, pues bueno, entonces la pareja o si los que estén ahí y uno poder compartir una palabra, permitirle a los hijos que compartan una palabra, que ellos puedan también expresar, y ahí uno puede ver su estado también espiritual. Cuando nosotros nos esforzamos y como Obed-edom nos dejamos a Jesús como el centro de nuestros hogares, vamos a ver la bendición de Dios. No se acostumbre usted, recuerde a la presencia de Dios. Como que, ay, ya mire, que uno llega a la iglesia, ay, sí, ya uno por ahí revoloteando por todo. Fatiga profesional, como dicen algunos profesionales, ¿no? Los abogados de migración o los agentes, como los que escuchan todos los casos, dice que llegan en un momento que sufren de fatiga profesional porque han escuchado tantos casos que ya no le creen a nadie, entonces ya no son empáticos y ya la gente pues está llorando y diciendo sí, y ellos ya se sienten como indiferentes, y se llama fatiga profesional. Que no nos vaya a dar a nosotros fatiga espiritual. Ay, no, esa palabra yo me la sé. Y que uno llegue a la iglesia a revolotear allá, no. O sea, que uno en la iglesia, uno tiene que buscar esos momentos de conectarse con Dios. Esforcémonos porque nosotros podamos tener esa reverencia de la presencia de Dios. No se acostumbre a como que, bueno, ya, y por lo menos cuando uno un devocional, entonces como que medio chapotea. No, yo tengo que entrar a la presencia de Dios, ese momento en que mi corazón se quebranta, que yo le digo, Señor, aquí estoy, que me humillo ante su presencia. Eso es lo que va a hacer que usted pueda ver la bendición del Señor. Y el sueño de Dios es que toda su familia pueda decir, Dios ha bendecido a los que están aquí con nombre propio. Que su familia pueda decir, no, yo también quiero que usted venga y ore por mí. Yo quiero que usted venga y me haga una célula porque Dios te ha bendecido. Mira, nosotros cuando yo me convertí en la sala de nuestra casa, se convirtieron gente que hoy en día son pastores. Y no es que fuéramos, unos expertos. Yo me acuerdo que yo predicaba y tenía más miedo porque no sabía, o sea, no sabía mucho. Gracias a Dios nos daban el tema y lo estudiaba, pero en ese lugar, o sea, mire, en la sencillez de uno no saber mucho, pero tener claro que yo quiero que las personas conozcan a Jesús, en ese lugar se convirtieron gente que hoy en día son pastores, que le han servido al Señor, y toda mi vida nosotros hemos tenido una célula en la casa. Y lo mismo está haciendo Dios. Está levantando a estos pastores. Exactamente. Y ustedes a su vez en sus hogares visualícenlo. Empiecen a soñar, Dios mío, yo quiero traer tu presencia a este lugar. Que personas en este lugar te conozcan, que este lugar se abra para que esa arca venga. Y no vamos a tener temor porque el velo fue rasgado y ahora tenemos acceso
al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Yo sé que Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros, lo que nos aflige. Tú puedes contárselo al Señor, pero mientras Dios va resolviendo eso, usted ayude a resolver lo que Dios quiere que nosotros nos ocupemos, y es de su reino. Ocúpese del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios nos concederá los papeles, nos pondrá en el lugar donde Él nos necesita. Él nos va a cuidar, nos va a hacer invisibles. Amén. Y si Él nos trajo a este lugar y nosotros le servimos, Dios moverá su mano a nuestro favor para que podamos levantar aquí en esta ciudad una iglesia que pueda ser discípulos. No creyentes, sino discípulos, gente capaz de seguir al Señor, de seguir sus enseñanzas. Entonces yo quiero que hoy podamos orar diciéndole: Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos que esa arca esté en nuestros hogares, y vamos a mostrar reverencia por la presencia de Dios. Amén. Amén. Papito Dios, en el nombre de Jesús te damos las gracias.